Si controlas, hipercontrolas, te vas autolimitando. Y no hay inteligencia mayor que la intuición. Y mi madre, yo recuerdo a mi madre diciendo, hagas lo que hagas, lo harás bien. Eso es ser maestra. Hoy, en El secreto de la vida, conversamos con Silvia Moon, actriz, guionista y directora de cine y teatro. Como actriz ha participado en más de 60 películas, entre ellas Secretos del Corazón o Alas de Mariposa, por la que ganó el Goya Mejor Actriz. Desde hace años cambió su trayectoria artística centrándose en la dirección de películas y documentales como Gala o Lalia, con el que ganó un Goya. Yo siempre, normalmente, para mí siempre es mejor la primera toma. La literatura, la música, el cine, las artes plásticas, todo son tubos de escape que hacen que la vida se haga más soportable. Porque la vida es dura. Es curioso cómo las madres son seres desconocidos para las hijas, ¿no? Porque las vemos como madres, pero después son mujeres. Su última película como directora es Las buenas compañías, la historia de una de las jóvenes que luchaban por los derechos de las mujeres en la transición. Una película premiada en el Festival de Málaga y el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. Ya tienen una edad, los hijos son prestados, Silvia. La vida te los presta un ratito, pero luego los tienes que devolver. Yo he tenido siempre una sensación muy grata de libertad desde muy jovencita. ¿Cuál es el secreto de la vida? Hola Silvia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida al Secreto de la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy encantada de estar hablando un rato contigo, que somos amigos de casi de décadas. Sí, te he seguido la carrera desde siempre y bueno, ya iremos comentando, porque vamos a empezar cuando no te conocía, sino que es cuando eras una niña y del primer recuerdo. Siempre preguntamos, si cierras los ojos, ¿cuál es el primer recuerdo que te viene a la mente? Si cierro los ojos, el primer recuerdo que me viene a la mente de niña, así, sin pensar, yo me crié en Canarias, entonces tengo muy grabadas los primeros luces de estar en las canteras, por ahí. Casi entre corriendo, nadando, porque empezábamos a caminar por ahí. Soy muy africana de luz, de clima, de recuerdos. Mi primera infancia la pasé en Canarias con mis abuelos. Entonces hay algo que tira mucho de eso. Y luego ya de pequeña recuerdo mucho las mañanas cuando iba a las escuelas francesas, a la calle Sicilia, que íbamos caminando desde el Clot y yo era una buena estudiante, o sea, no me gustaba ir al cole, o sea, que fíjate, es al revés de... Normalmente los niños odian, y a mí me gustaba ese recorrido, iba al cole, me sentía a gusto. Es las dos cosas primeras que me vienen, la playa y el cole, fíjate. Y tienes esta relación también, dices, en Canarias, la escuela francesa. ¿Cuál es tu relación? ¿De dónde te sentías de pequeña o qué era tu cultura más cercana? Es que en mi casa somos muy mezclados. Mi madre es francesa, nació en Pau, de madre francesa, y de padre canario, nacido en Cuba. Mi abuelito era canario, pero bueno, nacido en Cuba como muchos canarios, ¿no? Y luego pues él se desplazó a Montpellier cuando era seminarista, se fue a Montpellier a hacer la carrera de médico. Y allí encontró una enfermera morena muy guapota, que era mi abuela, y allí nació mi madre porque él estaba allí de médico. Entonces, por eso toda esta mezcla, ¿no? Y ya luego vinieron durante la guerra, estuvo aquí luchando como capitán rojo, como médico en trinchera. Yo digo un solo mito en mi vida, fíjate, y es mi abuelo. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Porque no soy nada mitómana, o sea, es que no soporto la mitomanía, ni soporto esta especie de cuelgue, ¿no? De que para mí se enclava todo en lo mismo, ¿no? Hay que enchufarse a la patria o enchufarse a la religión o enchufarse a Brad Pitt. Es igual, la cosa es estar enchufado, ¿no? No nazco con este gen, ¿no? No sé muy bien que la realidad
es muy diferente de los mitos, ¿no? Pero en cambio, sí que con la edad y con todo el tiempo que ya he vivido, me doy cuenta que había una valentía, una honradez y un idealismo y una bondad en mi abuelo que ha sido siempre mi referente. No digo que mi madre también era muy buena persona y mi abuela y mi padre, pero él hizo cosas que a mí me parece que son dignas de orgullo. Y no es nadie conocido, es un médico humilde. Ujú. ¿Y de consejos suyo, recuerdas alguno en concreto o era más su forma de ser lo que te Exacto. llegaba? Es que yo creo que los consejos no los escuchas. Lo que tú ves es por ósmosis, ¿no? Es casi por frotamiento. Es, lo que ves es lo que yo con mis hijas, yo con mis padres, con mis abuelos, lo que he visto es lo que ellos hacen, cómo hablan, cómo viven, cómo se dan o cómo no se dan, cómo ejercen, ¿no? Su de personas, ¿no? Entonces, para mí eso es la educación. Eh, y sí, y yo hay 3 cosas que me han quedado como muy en la cabeza y que me repito, me vienen como estos recuerdos, ¿no?, continuos. Es el buen humor de mi madre, buen humor en el sentido de que prefería ver siempre la bondad. Tenía un sentido del humor muy socarrón, muy canario, mezcladito, así, de todo le sacaba punta, muy directamente del sentido del humor de mi abuelo. Entonces, el consejo siempre era eh, estar ejerciendo un poco lo que puedas para ayudar, ¿no? Para ayudar. Y si puede ser con humor, con un cierto sentido del humor, mejor, es la manera de sobrevivir. Ujú. Claro, estar siempre para ayudar, decías que era un poco Mm. esta idea Sí, a mí que eso te se me... transmitía. Sí. Y no sé, cuando tú decides estudiar psicología, o ¿por qué lo haces? Bueno, yo es que de pequeñita quería estudiar psiquiatría. Vale, Lo que pasa es que en los 13 años mis padres se separan. En esa época no es lo habitual. Ahora lo que es extraño es que las parejas duren, que ¿no? dura. Se separan, es un catacrac fuerte en la familia. Y, ¿y qué pasa? Que también económicamente hay un catacrac muy fuerte. Entonces, yo que era una niña que bueno, que me gustaba estudiar y que sacaba tal, eh, mm, pues ya no puedes estudiar una carrera. Ya me quito de la cabeza psiquiatría, claro, que son muchos años y tal. Y entonces, pues bueno, acabo COU porque yo quiero, porque estaba con mi madre, claro, estábamos pues monoparentales, ¿no? Y entonces la vida cambia, ¿no? Y entonces empieza a ejercer el destino en mi vida, ¿no? Yo había hecho ballet toda la vida, me había educado me había ido a examinar a la Royal Ballet. eh, ¿Y qué pasa? Que me voy a Canarias como todos los veranos y ahí hay un ballet contemporáneo de un rumano exilado, el ballet de Gelu Barbu, y ahí me piden de bailar y me pagan 10.000 pesetas por bailar al mes. Yo digo, uy, por hacer una cosa que me gusta mucho. Entonces vi una cosa que para mí era un hobby, que me gustaba muchísimo, pero que nunca había pensado dedicarme profesionalmente. De repente me pagaban por bailar y gente me venía a ver. Y fue como un shock. Al mismo tiempo yo seguía haciendo COU y me matriculé a distancia de psicología, porque en Canarias no había facultad. Y así empecé a hacer psicología con la universidad a distancia. O sea, fíjate, y entonces bailaba, estudiaba, trabajaba, todo esto con 17 años y 18, independiente, ¿Y cómo eras? ¿Cómo lo recuerdas? Esa muy sensación con libre. 17 años de poder tener tu sueldo, puedes hacer lo que quieras. Yo he tenido siempre una sensación muy grata de libertad desde muy jovencita. Eh, Se mezclaba, por un lado, el sentirme muy responsable en casa de todo lo que pasaba y, por otro lado, de sentir que yo tenía que buscar mi camino, ¿no? Y ese camino cuesta,
y te lo tienes que blindar, ¿no? Si no te puede avasallar la realidad. Yo claro, en ese momento en Canarias era la persona más libre, iba con mi Vespino, sola, para acá, para allá, empecé a vivir con mi abuelita, pero luego me cogí un apartamento, porque yo había sido una niña criada con mucha libertad y de repente volver a que te educaran los abuelos o la abuelita que era la que estaba. Recuerdo eso, hacer muchas cosas, vivir intensamente y muy libre, dada la sociedad canaria en ese momento también, ¿no? Muy libre quiere decir, bueno, que yo iba descalza por la calle, salía de bailar contemporáneo, o sea, Así, era, era otro mundo, eran los 70, finales de 70. Estuve allí 2 años en esa época y luego ya volví a Barcelona y fundamos el Ballet Contemporáneo de Barcelona y empecé a bailar aquí. Y esta sensación de libertad, no sé si también te la daba el hecho que yo hablándolo también con algunas personas me decían, bueno, es que era esa sensación de decir, bueno, si no te dedicas a esto, te puedes dedicar a otra cosa y no pasa nada y eso da una cierta tranquilidad que no sé si ahora no es exactamente así. En la juventud sí tienen como una cierta responsabilidad más. Tú dices que quizás se disfrutaba de alguna forma. Yo creo que hay una cosa, y además lo he experimentado, porque tengo hijas de 28 y 37, la mayor. Entonces, lo que he experimentado es que yo tuve la suerte de vivir una juventud donde la alegría y la libertad, claro, primero la alegría de creer que la democracia llegaba y allí se solucionaban todos los problemas. Una ilusión, ¿no? Una La ilusión. ilusión, claro, salíamos del franquismo, posfranquismo, aquello tan ¡buah!, casposo, y recogimos toda esa ira acumulada y rompimos todas las barreras. O sea, las chavalas de esa época y los movimientos feministas volvieron a resurgir. Nadie nos miraba ni nos hacían ni puñetero caso, pero allí estábamos chillando y volviendo a salir a las calles y pidiendo políticamente, socialmente, era todo. Y luego había una libertad de que sabías que dando 2 clases particulares te pagabas un alquiler. Claro, eso cambia mucho. Eso te permite no tener miedo al futuro, que es algo que a mis hijas no les, no les hemos permitido, porque los alquileres son terribles, porque se paga mucho menos en comparación, porque tienen 2 carreras y cobran 1.500 euros con suerte si los cobran. Claro, todo eso llega a un punto donde estamos criando una generación con miedo. Y eso es algo que me da mucha rabia, mucha rabia. Tienen miedo al futuro y miedo a no tener trabajo. Em, es un cúmulo de cosas, ¿eh? Es un cúmulo de cosas. Pero tendríamos que vigilar mucho, porque esto sí que, este desfase de los sueldos, de que se puede pagar un sueldo. Mi hija es médico, ¿sabes qué? Es R3, ¿sabes qué cobra? Un médico, después de haber estudiado 10 años, 11, 12, ahora ya. 1.300 euros. Claro. ¿Qué tipo de sociedad estamos haciendo? Y luego un señor futbolista o banquero o no sé qué, o yo qué sé qué, te cobra millones de millones. ¿Dónde está, digamos, el valor en la sociedad, no? O sea, y en ese sentido estamos haciendo que la gente sea cínica y que diga, hombre, yo voy de cara a la pasta y el que gilipollas y quiere ser maestro, profesor o médico, pues que se aguante. Estamos creando este tipo de personajes. Profesiones importantes, claro, lo importante es que Las ayudan a los demás y esenciales, ¿no? esenciales. Si no, la sociedad no tiene futuro. Esenciales, esenciales total. Eh, y lo sabemos. Y aún así nos da igual. Es muy bestia. Entonces, eso es para mí un claro ejemplo de que sí, hay gente que está luchando para que esto no sea así, pero es que no hay manera. Es que el poder fáctico y el poder del dinero está atado, y muy bien atado, muy bien atado.
En tu última película, Las buenas compañías, Mm. que por cierto me ha encantado, que la he podido recuperar ahora, todo el mundo la puede ver en plataformas, que eso está muy bien también, ¿no? Porque antes estrenabas una película y eran solo los días, ahora se puede ver y hablas precisamente de eso, de esa juventud que no le gustaba pues, la sociedad que tenía y que la quería cambiar y salía a la calle y esta reivindicación pues que empezó también y que quedó olvidada, ¿no? Porque en la historia oficial parece que las mujeres No no forman existíamos. parte, no existían en esa transición, ¿no? Sí, sí, para empezar es que yo misma me he tenido que dar cuenta de lo que significó aquello. O sea, tú lo viviste. Claro, yo lo viví y digo, ¡guau! Pero, ¿sabes lo que significaba en el 77 chillar yo también he abortado? O pastillas anticonceptivas ya, o una serie de cosas que eran brutales, claro, como digamos, las fuerzas del orden estaban preocupadas de la política, porque entonces cuando estaba todo la política ¿no? y ETA y demás, pues las mujeres pasábamos por ahí y ni los movimientos de izquierda tampoco, que eran muy machirulos también, éramos invisibles. Claro, ahí había, o sea, yo como siempre me he sentido como una persona de temperamento muy anarquista, que forma parte de una tradición muy catalana y muy nuestra. Yo fui de la CNT cuando era bailarina, luego me fui, evidentemente, pero quiero decir que hay algo de la rauxa nostra, de este temperamento muy libre catalán que se ha aplastado mucho y de donde ha salido casi lo mejor, ¿no? De esta manera de pensar en libertad continuamente, de no estar sometido ni a lo políticamente correcto, ni a aquellos ¿no? A tener que formar parte de un grupo u otro. No, tienes que formar parte del grupo que tiene que estar pensando continuamente dónde están los problemas. Porque si te metes en algún lado, tienes que callar y tienes que adoptar esa manera de pensar, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre estar en la oposición de la oposición. ¿Quién eran las 11 de Basauri? Que una historia que a ti te interesa y que la Mm, ves a través de la mirada de la Bea, de esta joven de mm. unos 17 años, porque claro, ahora parecerá increíble y también ha quedado como olvidado, pero que podías ir a prisión por abortar y de hecho las condenaron por abortar, ¿no? Y espera Trump, que llega Trump, que ha dicho que va a quitar la libertad de abortar en América. Estamos aquí, y está la Meloni, está la otra, y el Le Pen, y todo el movimiento de la derecha vuelve a estar allí. Sí, sí, en esa época había pues 10 mujeres y un hombre, un sanitario, que fueron condenados a 14 años de prisión por haber abortado. Claro, a partir de ahí es cuando nace, ¿no? Toda esta rebelión para que la sociedad se enterara de que esto está pasando. Claro, porque no se sabía nada, entonces tenías que hacer de altavoz. Una sociedad donde no se hablaba, incluso no se hablaba ni en casa, ¿verdad?, de las cosas que pasaban y Nada. públicamente tampoco, evidentemente. Claro, y luego había el relato que estaba totalmente, bueno, ya sabemos, los relatos se captan, ¿no? Y cuentan lo que quieren contar y de la manera que lo quieren contar. Aún ahora. Lo que pasa es que entonces había un solo relato. Pero esto es así. Entonces, claro, estas mujeres no existían, esto no pasaba, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí hubo un grupo de mujeres que fue las que yo conocí, que siguen operando además, y que son igual de cañeras, que empezó a hacer de red para intentar ayudar a las mujeres para cruzar a Biarritz, donde había un médico en Francia que las ayudaba a abortar en condiciones. Entonces la película es un poco este viaje de Bea, que tiene la edad que yo tenía en esa época, un viaje donde encuentra ese verano que nunca más
que te cambia la vida. Siempre hay un verano donde donde encuentras adultez, ¿no? De alguna manera te encaminas hacia cosas que no sabías muy bien hacia dónde irías. Y en Bea, pues, conoce lo social, o sea, se, se involucra en la sociedad, ¿no? Con este grupo, se enamora de quien no creía, ¿no? Encuentra su sexualidad y, y encuentra también a su madre, que es curioso como las madres son seres desconocidos para las hijas, ¿no? Porque las vemos como madres, pero después son mujeres. Y cuando puedes ver a la mujer lo que ha hecho, a lo que estaba sometida, a lo que también es un homenaje a ellas, a esta generación que estaba con un pie en la religión, en la represión, en toda esta generación que vivió la posguerra de una manera tan brutal, ¿no? Claro, tú dices que es un homenaje a las madres y a tu madre también, ¿no? Y a mi madre y a mis hijas. Porque si hay una alegría grande, es que tanto el estreno aquí como en Francia, como en todos lados donde he ido, las generaciones jóvenes con lágrimas en los ojos me dicen, wow, porque sabían que eso podía ser. Pero no o sea, no es lo mismo saber que en ese momento hubo un movimiento que ver lo que significaba, lo que era y lo que de alguna manera es pasar el testigo. Pasar el testigo porque las mujeres hemos de estar continuamente dándonos la mano, todas las generaciones, todas. No dejemos tampoco que haya una especie de edadismo, de problema transgeneracional. Todo eso son trampas. Trampas, y hay que huir de eso. Hay que huir. O sea, las mujeres tenemos que estar unidas en lo fundamental. Claro, esta relación en la película de madre e hija, tu madre no pudo ver la película, ¿no? No. ¿Qué le hubiera parecido Uh, o qué te hubiera gustado uh, que ver? uh. Ella hubiera sufrido. Eh, mi madre era una mujer. Mi padre era mucho más liberal. Mi madre era profesora, era una mujer muy intelectual, con mucho sentido del humor, eh, pero menos atrevida que yo. Entonces, ella hubiera estado de acuerdo, le hubiera encantado, pero viene de una educación religiosa y con sus difícilmente escapable de toda una educación que le habían dado, ¿no? Entonces allí yo creo que ellas cuando mi madre se separó, ella resurgió, pero resurgió, o sea, lo pasó muy mal, porque además estaba muy enamorada de mi padre, se querían mucho, es que esta es otra historia, ¿no? Mucho se querían los dos, pero bueno, fue la típica historia, ¿no? De mi padre se fue con otra persona, etcétera. Pero mi madre volvió a hacer oposiciones de maestra, la casa estaba llena de jóvenes, músicos por parte de mi hermano, gente de ballet, de arte, de tal. Ella, profesora, claro, aquello era, Resurgió de alguna forma resurgió total. y solamente no le habían contado que podía resurgir, ¿no? O sea, que el No sé, esquema, el esquema social, etcétera, pues era el el que esquema era. social era una persona marcada, ¿no? Y ella no quería además separarse porque ella era una persona muy chapada en ciertas cosas, muy a lo clásico, ¿no? Es decir, que la entiendo mucho. Es decir, los hijos, dar estabilidad, ¿no? No hacer sufrir. Ujú. Yo lo entiendo muy bien todo esto. Pero claro, hay cosas inevitables y hay cosas que no se pueden. Y por eso, que había sido una contradicción. Murió justo antes de empezar el rodaje y fue un poco, es mi homenaje también a toda esa mujer tan valiente, ¿no? Que soportó estar con un pie aquí y el otro allí. Claro que te coge el rodaje en esta situación y pensaste, no sé si voy a poder rodar Mm. y sin embargo el trabajo que te aportó. Uf, me ayudó muchísimo. No, no, eh,
Yo creía que no podría, porque mi madre lleva pues delicada tiempo, ¿no? Y yo estaba mucho con ella, hospitales, médicos, tal. Bueno, y cuando tengo que ir ya a San Sebastián, pues sufro porque sé que bueno, estaba aquí mi hermano, pero como la llevaba más yo, etcétera. Bueno, y hablo con ella tal día como hoy y por la noche se muere. Yo estaba afuera, o sea, fue muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Sabes que eso tiene que pasar, sabes que ella quizá ya estaba un poco harta de estar tan frágil, ¿no? Pero yo me he quedado muy desamparada con la muerte de mis padres. La palabra es desamparado total, porque para mí mis padres eran referentes. Claro, y de alguna forma, estén o no estén los padres, no sé, Mm. ¿tienes la sensación de que siempre intentamos buscar su aprobación? No, yo tenía la aprobación de mis padres, siempre. Es decir, O pensar que lo que tú hagas o sea, te estén juro, orgullosos o les guste. esto que lo he compartido, por ejemplo, con Ramón, con mi pareja, mucha gente, ¿no? Que tienes el prurito de hacer algo que tus padres. Yo he tenido la suerte que desde pequeña mis padres me han valorado mucho. Yo no lo he podido valorar ahora. Creían en lo que hacía y confiaban en mí. Entonces, ese trauma me lo quitaron de saque, ¿no? Tiene sus fracturas, ¿eh? Bueno, claro, si confían en ti, creen en ti y tal, tú misma te metes encima una responsabilidad importante. Así tenías de no defraudar. De que tú sabes, de que tú tienes que tener siempre tu criterio, de tú pensar las cosas, de tú tener confianza en ti, pero eso te da una fuerza brutal. Y esa me la dieron desde pequeña. Y mi madre, yo recuerdo a mi madre diciendo, hagas lo que hagas, lo harás bien. Eso es, eso es ser maestra. Claro, ¿qué pasa? Que estás en un momento siempre donde escoges, ahora no sé si quiero dedicarme a esto, a lo otro, pero si te dicen, yo confío en ti y lo que hagas, uf, yo me he dado cuenta después de esas frases que te ayudan tanto, ¿no? Mi padre me ayudaba a ir de bolos cuando bailaba, a montar, tal, porque le encantaba el teatro y tal, estando separados y tal, pero él era muy artista y más loco, o sea, más loco que yo, ¿no? Y por lo tanto eres bailarina y si te proponen ir a hacer una película, tú dices que sí porque piensas que vas a poder hacerlo. Claro. Y puedo Qué dejar de ser impertinencia, ¿eh? bailarina Qué y impertinencia. ser actriz. Sí, ¿Cómo porque llegas a la actuación? yo creo que lo importante es estar, es ser. Mm, Cuando yo llego al cine, que fue con La Plaza del Diamante, así, de patapam, había hecho un par de cosas de teatro y había hecho danza, pero para mí todo es lo mismo, es estar, no es hacer. Quiero decir que hay algo tuyo, único e intransferible, que en el momento que te pones a transmitir, tiene que salir de ti. No, no. Y eso fue un poco mi base cuando empecé a interpretar. O sea, em, la interpretación es una experiencia o un experimento o un estado en el que tú te sumerges, pero tú. Y si entiendes el personaje, entiendes lo que quieres transmitir y desde dónde lo estás transmitiendo, pues este es el oficio, ¿no? Luego, claro, yo lo que había hecho es mm, estudiar psicología, mucho cuerpo, mucho movimiento, voz, pero nunca estuve en el Instituto del Teatro como actriz. Estuve como bailarina y estuve haciendo clases de voz. Y para la Plaza del Diamante, es Mercè Rodoreda, la autora, quien dice, esta chica yo creo que Esta es la que yo puede quiero. hacer bien, esta es la que yo quiero. Esta es la que yo quiero. No, porque además Rodoreda era así.
si era la que quería, se hacía... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Porque la conoces, ¿te dio alguna indicación para el personaje? ¿Cómo es tu acercamiento con Bueno, es ella? que Marcé fue un regalo. Marcé, te encuentras delante de una mujer muy inteligente, y eso lo ves enseguida, que ha vivido mucho, que ha leído mucho, que ha sufrido mucho y que tiene un sentido del humor. Es que a mí el sentido del humor me parece una de las mayores virtudes del ser humano. Se Y lo, reía, y lo tenía, sí. se reía de todo el mundo, Así. de todo, de todo. Luego era muy tímida, era súper tímida. Ella estaba bien en petit comité de dos con alguien que ella percibía que podía estar en confianza. Si había periodistas o más gente y tal, era otra persona, era una persona solitaria. Yo creo que es una de las escritoras que aún no se le ha hecho justicia todo lo que le debiera. Porque la manera de escribir de Mercè Rodoreda se puede comparar con las máximas escritoras francesas, rusas. Tiene eso tan difícil de tener, de saber plasmar el ser humano, la sociedad, y entrar en la poética y entrar a explicar lo inexplicable. O sea, lo tiene todo. Yo soy una enamorada de Marseille y de su obra. Y ella lo sabía. Ella sabía que era buena y que quería ser buena y se dedicó a ello toda su vida. Fue una vida durísima, ¿eh? Por otro lado. Lo que pasa es que yo la conozco en el momento donde tiene su reconocimiento y estaba feliz. Feliz de haber tenido finalmente el premio, feliz de haber tenido finalmente la película se hacía, era reconocida, podía tener una estabilidad económica. Es que, Claro, y definió estos personajes jóvenes también, por ejemplo, en el Cuánta Guerra, que se ha hecho ¡buah! también una versión teatral magnífica, Sí. que era impresionante. Sobre tu personaje, ¿qué te dice? Te dice, ¿cómo es este personaje? ¿Cómo lo tienes que hacer? Ah, no, ¿No no te dice? hablamos. No, porque ella me vio en el casting. Yo estuve con ella 3, 4 veces. 5 quizá. En unas entrevistas que nos hicieron, en el estreno en Madrid con la reina Sofía y tal, que ella, de ella, ay, Marbeba, iba haciendo. Y el estreno aquí, o sea, 4 o 5 veces. No, no, ella me dijo que ella cuando me vio, me dijo cosas muy bonitas. Que ella veía que yo sentía lo que tenía que sentir y que la transmitía lo que tenía que transmitir y que por eso, bueno, me dijo una serie de piropos que no repetiré, pero no me dijo, esto lo has de hacer así o asao, no, 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 no. Ya, mira, fue otra que confío. Sí. Claro, no solo tus padres, sino también Mercè Rodoreda Marcel confío en tú. Rodoreda. Y tú ahora estás en la otra posición, en la que está Mercè Rodoreda. Ahora tú has escogido a Alicia Falcó para este personaje Sí. y cuéntanos también cómo es dirigir y transmitir, tú que has estado tantas veces al otro lado y que tienes la experiencia también de muchos directores. ¿Cómo diriges? Yo es que empecé a dirigir por necesidad, o sea, eso no, mucha gente no solamente no me entendió, sino que no me creyó. Me Claro, da igual, yo, no te creyó. no, Mm, no, porque claro, me decían, pero ¿cómo? Yo estaba haciendo, en el momento que yo empiezo a dirigir, acabábamos de estrenar el Teatro Nacional de Cataluña con Flotats y yo hacía Ángeles en América. claro. Habías em, hecho Secretos del Corazón, Había hecho hacía Secretos del Corazón y estaba, nominada a los Oscar, la película. exacto, acababa de llegar de los Oscars y estaba haciendo una serie, que Willy, con Pajares en Madrid. Y de repente, y tenía 3 hijas. Y de repente no estaba bien, por no sé, razones que tampoco explicaré. Y no estaba bien. Y de repente me dijeron, ¿estás haciendo lo que te gusta? Y dije, espérate. Y entonces yo había escrito cosas, había escrito cortos, había escrito cuentos, empecé a rodar mi primer corto, empecé a escucharme y
pedí permiso, me fui 4 días al Sáhara. Bueno, me fui a Fuerteventura y después a Tinduf, rodé el Alia y allí sentí la libertad, otra vez, esa libertad que había perdido, esa libertad que había perdido de ser yo, de hacer, aunque me equivoque, lo que yo creo que tengo que hacer, de perseguir tu mirada, tu manera de entender la vida, tu manera de entenderte a ti. Y dejé de hacer de actriz de una forma absolutamente premeditada para dedicarme a escribir y a dirigir documentales, ficción, serie. Allí me reencontré otra vez en una etapa de mi vida donde necesitaba hacer Claro. esto. Y dice David Trueba, por ejemplo, que sabéis que es escritor y Mm, también director de cine, Sí, dice que en este país cuesta mucho, te clasifican Buf. te ponen y cuesta mucho que te vean de otra forma. ¿A ti te costó ser Bueno, aceptado al inicio como directora? bueno, bueno. Lo que pasa es que a mí no me importaba nada. Fíjate, yo debe tener este gen. A mí estaba tan convencida que eso es lo que yo quería hacer, que hombre, entonces me decían, me llamaban para hacer de actriz en una serie, en una obra de teatro y tal. Decía, no, no, no estoy escribiendo un guión y tal, tal, tal. Pues lo tenía, me salía de dentro, así. Pero la gente decía, ¿pero por qué? Si tú eres una actriz estupenda. Dice, ¿por qué? Estoy en una etapa donde yo necesito hacer esto. Entonces me sonreían casi con Como decir, condescendencia. ya se le pasará. Ya le pasará, Ya. ¿no? Em, bueno, ¿qué quieres? Es así. Bueno, y desde entonces pues he hecho, creo que son ya 16 o 17, ¿no? Entre series, documentales, cortos, largos, ficción, no ficción, porque siempre he tenido uno, o dirección de teatro también, ¿no? Me puse del otro lado y en el otro lado tienes más elección. Escoges aquello que quieres contar, tienes más libertad. Y en ese sentido a mí em, no había color, tenía que entrar ahí ya. Y fue entrar y ya no pude volver para atrás. Y dejar de ser actriz, dices que también Pero cuesta, en este país cuesta, ¿eh? cuesta mucho eso. Oh, Que oh, sí, oh, sí. oh, oh. Pero bueno, cuesta cuesta de una manera casi, casi recalcitrante. Dices, bueno, Laria tuvo, creo que 80 premios Sí, sí. propios y ajenos, El Goya también, sí. el Goya también, todos, 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 todos. Mm, mm, y luego las movies, y luego los documentales, y luego y al final decías, pero bueno, es lo que decíamos, ¿no? Sí. La sociedad. Claro, las buenas compañías, por ejemplo, ahora justamente tú has estado presentándola en Francia, en cines, conoces también un poco que tendríamos que aprender también de la sociedad francesa respecto a la cultura. Bueno, yo creo que, y además como medio francófona que soy, hay una cosa que es, yo creo que es, por desgracia, irremediable, que es que vamos siempre 50 años atrás, en el sentido de que perdimos más de 40 años que ellos siguieron solidificando, solidificando, solidificando. Claro, aquí, cuando llega la República, cuando viene la escuela libre, laica, que hace una revolución brutal, y que seguramente haremos una película también de esto, estábamos en un momento pletórico, años 20, 30, donde, la libertad de las mujeres, la escuela con los métodos Montessori, de enseñar al individuo a ser una persona, no a ser un trabajador. Eso pasaba en los 30 aquí. Enseñar a ser una persona y no un trabajador. Claro, y a mí es un tema que me fascina, porque lo hemos perdido totalmente. Los niños, allí se quería enseñar al niño en cuanto a música, en cuanto a teatro, en cuanto a poesía, en cuanto a libertad, en cuanto a salir al bosque. Todo eso que parece que sea innovador lo teníamos. Y se fue al carajo. Aquí y en el mundo, ¿eh? Porque claro, vino la Segunda Guerra Mundial, también la mujer, pum, todo para atrás, para atrás, para atrás, pero aquí en España fue brutal. ¿Qué pasa? Que cuando llegas a Francia, pues tienen esos
esas décadas que nosotros tuvimos, represión, religión, bueno, qué explicar, ¿no? Pues todo lo que esa escuela tan precaria, ¿no? Pues que ellos han seguido, siguieron y claro, y tienen, pues en la escuela es muy importante la cultura. Por ejemplo, tú estrenas una película en Francia, me ha pasado las 3 veces que he estrenado allí, y tú estrenas por la noche en un cine, pero por la mañana estrenas en el cine para universidades, escuelas, igualmente importante. Van los alumnos y lo presentas Y con la coloquio. directora y coloquio con la directora. Interesantísimo. En todas las ciudades. Que yo Qué digo, bueno. ¡guau! Claro, pero es que esto estás creando el público realmente tan importante, además, como el de los mayores, porque te lo dicen los propios productores, ¿eh? Claro, eso llevan 40 años haciéndolo, más. Claro. Te encuentras con la gente que te habla de cultura que le brillan los ojos, de su cine, de sus artistas, de su todo. ¿Eh? Realmente la necesitan la cultura, están muy orgullosos de ella. Es que pueden estarlo, han sido, ¿no? Punteros en todo. Entonces, Sí, claro, bueno, y aquí también podemos estarlos, lo que dices, pues claro, pero no sé, pero no sé, cuesta siempre y hay que explicar siempre por qué es importante la cultura, ¿no? claro, y ¿Por qué lo además es? la cultura, pues por lo mismo que decía la escuela, la cultura crea seres humanos en su complejidad, te enseña a valorar lo extraordinario, lo diverso, lo diferente a ti, te enseña a disfrutar de lo que llevas dentro, que todos llevamos un artista dentro. Yo siempre lo digo, el espectador que disfruta con cualquier gama artística es porque es artista. Quiero decir, a mí hay veces que veo espectadores que han visto una película y sus ojos brillan más, han entendido más cosas que las del propio artista. Todos tenemos esa manera de elevarnos o de conectarnos en esta otra esfera, ¿no? Y luego, como país, claro, adelantas mucho, ¿no? Pues la literatura, la música, el cine, las artes plásticas, todos son tubos de escape que hacen que la vida se haga más soportable, porque la vida es dura. Todo eso se desperdicia muchas veces porque somos una sociedad excesivamente, no querría decir la palabra, pero sí un poco caínita, un poco caínita. No nos dejamos, no nos, no nos permitimos vanagloriarnos de lo que tenemos, ¿no? Y es absurdo, es absurdo. Casi siempre estamos esperando a ver, por dónde le podemos cortar las piernas, ¿no? Aquel que ha tenido un poquito de fama o que ha tenido un poco, ya caerá. Sí, yo creo que tenemos muchísimas virtudes, muchísimas, ¿eh? Pero esta cosa de no querer aceptar y valorar lo que tenemos, en general, ¿eh? Es algo que nos tendríamos que mirar. Estoy hablando también en la parte científica, en todo, ¿eh? Las grandes figuras que lo son, hay que admirarlas. Es que, si no, y tenemos tanta gente fuera que se ha tenido que ir para buscarse la vida o porque no son valorados suficientemente aquí. Luego está estas miradas que tú decías de gente que se ve reflejada, que le remueven cosas a partir del trabajo que tú has hecho, de esa idea y que conectan. Mm. En ese sentido, ¿qué reacciones has percibido con las buenas compañías? ¿Alguna sí que te venga a la cabeza? ¿Alguna mirada de estas que brille, que te diga, bueno, aquí me has tocado algo, me has Uf, despertado? eso te paga todo. Es que ha sido en cada coloquio, en cada ciudad. La última fue en Almería, ahora hace muy poco, que estrené allí. Fue un coloquio maravilloso. Se quedó la gente allí. Nos tuvieron que echar después de 2 horas y media. La gente le caían las lágrimas porque muchas mujeres habían pasado por esto y muchos hombres estaban al lado.
luego porque les emociona la película, luego porque les acompaña en la vida, luego porque me decían, luego vino una chiquita joven que se esperó al final de todo, cuando ya habíamos hecho el coloquio y habíamos hecho las fotos y una chica muy, muy guapa que era trans. Me dice, bueno, yo he vivido todo esto y aún ahora. Lo sigo viviendo, claro. Sí, sí, esta conexión que por un lado está muy bien que conecten con tu cine, pero piensas, claro, esto Aún, pasaba en los años 70 claro, es y preocupante que todavía... dice, y aún pasan, claro, mm, y aún, y aún, fíjate cómo está la homosexualidad, fíjate cómo está de perseguida, ¿no? En ciertos... Sí, em, son derechos que se consiguen y que mm, parece que siempre vayan que a estar están, ahí y hay que estar alerta, y hay claro, que ¿no? estar alerta, Sí, pero sí. hay que estar muy, muy alerta, hay que estar muy alerta. Por eso viajar va muy bien y la cultura es un viaje. Yo siempre digo, yo viajo, me gusta mucho viajar y me gusta mucho viajar en el sentido de oler, de salir, de moverme, de estar en otra cultura, pero en la cultura, en un libro, en una película, en un viajas, Claro. viajas y te hace abrir los ojos mucho. Viajas, reflexionas, hay también frases que pueden quedar, Que te quedan. que le das vueltas. Por ejemplo, en la película hay una que dice también el padre, dice que las cosas importantes nunca las he pensado con la cabeza. Sí. ¿A ti te pasa eso? Eso soy yo. Ese Eso soy eres yo, tú, sí. Bueno, es que en un guión haces un poti-poti. claro. Hay muchas cosas que son. En esta película hay una parte de realidad que sale de estas 8 mujeres, de estas mujeres que yo conocí, ¿no? De este grupo. Pero hay mucho mío, de mi madre, de mi padre, y mío particular, sí, sí. Y que además lo he transmitido a mis hijas. O sea, Mm, realmente las cosas importantes no las decides. O sea, tú has de trabajar mucho, has de prepararte mucho y luego ya solo, ¡pa!, ¿no? Subes a la ola, y la sigues. Porque la intuición ha de estar siempre fluyendo. Si no, si controlas, hipercontrolas, te vas autolimitando. Y no hay inteligencia mayor que la intuición. mm. Y en cine, cuando ruedas, tanto como actriz como directora, hay que estar abierto a la intuición continuamente. Tú puedes haber planificado la película. Por eso las películas están planificadas, ¿no? Dices, bueno, va, si ahora en general, pum, pum, pim, pam, pum, me voy aquí, ta, 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 ta. Pero cuando tú tienes algo que está saliendo ahí y dices, no, voy a hacer esto porque con este encuadre y este actor y este momento y tal, déjalo, porque está fluyendo, hay algo que es único. Y eso tienes que estar, que es lo difícil, con la suficiente libertad de movimiento y de acción y de pensamiento para poder reaccionar y estar abierto Claro, y captar eso, ¿no? y captar eso en el cámara, en la luz, en un actor, en el momento, ¿no? Y olvidarte a veces quizá también del tema del ego, decir, yo lo había pensado así, por lo tanto lo vamos a hacer así, que me imagino que eso Yo lo, te habrás encontrado más de una vez. yo lo digo continuamente en teatro igual, digo, nosotros buscamos, pero no creáis que todo eso que hemos ensayado va a quedar, o todo eso que estamos, ¿no? Esto es buscar, 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 buscar. Y encuentras a veces cosas que te las quedas y otras las tiras, ¿no? Y en cine igual. Esto será así, vale, muy bien. Si tienes un vacío mental, pues ya sabes que eso funcionará correctamente. Pero si puedes salirte de la tangente porque estás en el momento y te da algo mejor, mucho mejor. Claro, hay esa libertad y tú decías las cosas importantes, no, hay que hacer caso a la intuición. De hecho, Mara Diers, una neurocientífica que entrevistamos aquí, Sí, nos dijo justamente que científicamente está comprobado que es así, efectivamente, sí, ¿eh? que las personas que tienen un mejor control de las emociones pues toman mejores decisiones si escuchan a estas emociones, porque no todo es racional. Y tú el consejo que das, por ejemplo, a tus hijas si te dicen, a ver, no sé qué hacer entre las dos cosas, ¿qué es?
Yo es que se lo doy a todo el mundo y también a los actores, cuando trabajo continuamente con actores. Ahora voy a trabajar en teatro, luego en cine, ta, 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 ta. Eh, pero también es verdad que depende de cada carácter. Sí. Hay personas, y mis hijas también, cada una tiene un carácter, ¿no? Algunas son más intuitivas y otras son más cerebrales. Ujú, Entonces tampoco puedes coartar la forma que tiene cada uno de sentirse seguro. ujú. ¿M? Entonces, si a la que es más cerebral, ¿no? Le digo, no, tienes que, voy a desquiciar un poco, ¿no? Bueno, pues sigue por ahí, pero en el momento que puedas, respira y, por ejemplo, esta hija mía que es médico, ¿no? O sea, muchas veces el médico también es mucho intuición. O sea, ella puede, claro, sabe todo, ¿no? Tiene aquí toda la información, todo el vademecum, pero de repente está mirando eso que decían, el ojo clínico, ¿no? De que también tenía mi abuelo, ¿no? Cómo esa persona, cómo habla, cómo le brillan o no los ojos, cómo explica las cosas, tal. Y vas deduciendo holísticamente y la intuición te va llevando a otro sitio, ¿no? Pues es todo es igual, todo. Lo que ocurre es que hay gente que quizá tiene más facilidad para eso, ¿no? De dejarse. Y otra que tenemos demasiada, quizá. Que a veces también siempre en el equilibrio está lo bueno, ¿no? Claro. En la película también sale la idea de los hijos y dice esta idea de que los hijos no nos pertenecen, también de, Mm, como ese conocido poema de Khalil Gibran, de tus hijos no son tus hijos, mm. y decís eso, ¿no? También que los hijos son prestados, la vida te los deja un momento, pero después los tienes que devolver a la vida, ¿no? Esa frase también, bueno, esa frase tengo, siempre lo reconozco, esa frase me la dijo una cuidadora de República Dominicana de mi madre, cuando ya estaba muy malita. Y Esperanza se llamaba, y siempre lo he dicho. Y me dijo, claro, ya estaba, sus hijos los tiene en República Dominicana. Y digo, qué duro, ¿no? Estar aquí, tal. Y con una capacidad de ánimo brutal y con una sonrisa me dijo, ya tienen una edad, los hijos son prestados, Silvia. La vida te los presta un ratito, pero luego los tienes que devolver. Y ellos tienen su libertad. Qué diferente al mundo occidental donde creemos que los hijos nos pertenecen, los sobreprotegemos, ¿no? Casi los asfixiamos, ¿no? Es una gran lección y por eso sale allí. Es una gran lección. Y yo me la repito, ¿eh? Porque claro, tú tienes siempre tienes siempre, de alguna manera te sale esta especie de intuición de protección, ¿no? Y de no querer perder al rebañito, ¿no? Pero el rebañito tiene que hacer su camino y eso es lo mejor que les puedes regalar. Allí estás tú, para lo que haga falta, pero tienen que hacer su camino. ¿Y la relación con los demás? ¿Cuál es un poco tu máxima o tu forma Yo, de relacionarte con los otros? yo siempre, para mí no puedo hacerlo de otra manera. Yo emocionalmente, o sea, yo al minuto o a los 30 segundos puedo equivocarme, evidentemente, pero sé si estoy cómoda o no. ¿Y has Y, dirigido? y entonces, a partir de ahí, a mí me gusta estar siempre bien y cómodo y tal, pero también a veces, sabes, no voy a estar cómoda pues porque no me entiendo o no veo que no hay una vibrata, no. Y a partir de ahí hay muchas situaciones donde tienes que torear como puedas, pero para mí lo importante es entrar y ver que fluye algo en la mirada, en la manera de entenderse, en la manera de escucharse y así me relaciono. O sea, eh, em, si no, es muy difícil. Y apasionarte también por lo que haces, o sea, Mm, tú te implicas mucho, ¿no? No es decir hago mucho. un trabajo, o sea, No, me mezclas implico en todo. vida. Me implico de una manera total en todo, eh, para bien y para mal. Sí, sí. Para bien y para mal. ¿Por qué Sí, para mal? pues porque estoy revolucionada siempre.
Para mí la vida, yo soy Aries, es pasión. Es pasión. Entonces, o, ¿no? Como decía en el documental hice de gala, ¿no? El amor es fou o no es ni fu ni fa. Pues es así. Si en este oficio te implicas a full o no haces nada. En la vida, en la maternidad, en la pareja, en los amigos, o te implicas a full o no haces nada. En todo lo que hagas, ¿no? Yo me invierto allí, ¿no? Y luego, pues, y además eso me da de comer. O sea, me da de comer el sentido de que eso a mí me regenera. Te O sea, me alimenta el alma, alimenta. ¿no? El alma, exacto. Si no, me apago. O sea, estar con gente con la que no me entiendo, no me puedo dar, no me pueden dar, no, me, me, me apaga, ¿no? O la inmovilidad me apaga. O sea, el estar mucho tiempo, por ejemplo, cuando escribo, Sí. uff, lo paso mal por la inmovilidad. Y entonces Sí. tengo que salir, caminar, hacer cosas para volver a estar 2 horas. Y si tienes un mal día, ¿qué haces? Sufrir. Se sufre mucho también. Se sufre mucho. Con toda la intensidad que puedes gozar, sufres. Yo escribiendo sufro mucho. Porque además sé muy bien que es muy difícil escribir. Muy difícil. Escribir es donde inventas todo, donde inventas la partitura y estás solo con tus demonios. Es muy difícil porque luego puedes escribir una cosa al día siguiente, te parece que es malo directamente, ¿no? Dices, ¿qué es esto? ¿Te gustaba ayer? Si es tan malo, ¿no? Tan flojo. No, no, el escribir es duro. Cuando escribes por hobby es otra cosa, ¿no? Dices, ahora voy a escribir porque me sale. Cuando yo escribía mis cositas, pero cuando dices, es que tengo que escribir un guión y tengo que acabarlo, o lo que sea, ¿no? Y no acabas de encontrar, no, o sea, es un toma y daca muy, muy, muy de pasar del cielo al infierno. Has dirigido actrices como Emma Vilarasau, Clara Segura, Nora Navas, Ana Belén, en teatro, en cine. ¿Cómo se viven esos procesos de dirección? Dices, se sufre mientras se escribe, cuando se ensaya, se disfruta más en cine, en teatro, en cine puedes ensayar mucho. ¿Cómo lo haces? Yo normalmente me gusta mucho combinar teatro y cine porque son dos maneras muy diferentes. O sea, el rodaje me gusta mucho porque yo soy muy titiritera. O sea, yo me he criado rodando. Yo tenía 24 años cuando hice La Plaza. He hecho 80 películas de actriz. O sea, es tu casa, un rodaje. Es mi casa. Es que es mi casa. Me siento bien. Siempre he sentido que sé estar en un rodaje, que me gusta la gente. Me confío mucho en el equipo que yo elijo. Confío mucho en mi equipo técnico, mi director de fotografía, mi director artístico. Les exijo mucho también. O sea, hay algo muy apasionado ahí en mis actores, en los actores. Forma parte, pero te quedas lesionado cuando acabas un rodaje. Luego acabas el rodaje, empieza el montaje a saco y luego ya estrenas que casi no has acabado de montar. Esto es así. Y empiezas a hacer la promoción y no sabes ni qué película has hecho. Esto es así. ¿Eh? Entonces, cuando acabo esto, de repente dices, uff, dejo de viajar, dejo de... Y empiezo una etapa de teatro, donde ya pues estás un poco más en casa, los ensayos son en casa. El teatro todo es como bien hasta que estrenas. Hasta que estrenas. Claro, porque ahí es todo, en directo está todo metido y el día del estreno, la semana antes del estreno, el día del estreno, 4 días después, no, día después del estreno, es un momento tremendo, tremendo, porque tú has pasado una etapa muy bonita de ensayo, hasta de escritura de una obra, de, de- de todo, pero llega un momento, no es como el cine que cuando has rodado entonces tienes el editaje y puedes ahí hacer. No, no, ahí ¡pah! Enseñas eso, ¿no? Como tú ayer que fuiste a ver una ¡pam! Y ahí está. Sí, 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 sí. Y te juegas como el tipo
y tu responsabilidad es total, ¿no? Pero bueno, es otra manera. El ensayo en teatro tiene que ser un momento bonito también cuando decíamos ahora también con trabajar con estas actrices, también el momento ese que dices, "Buah, o sea, soy la primera en ver eso Sí, y eso es lo que quiero y sí, es lo que he visto", sí. ¿no? Y luego en teatro hay algo también muy, muy frágil, porque hay cosas que de repente pueden salir en sala de ensayo, bueno, en el teatro y en el cine, ¿eh? En el cine Sí, puedes hacer una toma buena y luego nunca más te vuelve a salir aquello. qué bueno. Esto, la Sí. intuición. ¿Cuál ha sido tu mejor toma como actriz tú No, en no el puedo, cine? no puedo. Esa toma que dices, ese pez dorado que decía Peter Brook que todo el mundo busca y que alguna vez Me sería muy dices, difícil, qué bonito, me sería muy difícil de, de buscar de alguno. buscar algo, no, Claro, te mentiría. Secretos del Corazón, claro, sí, tuvo el premio Goya, Yo Las de creo, fíjate, Mariposa también. si Alas de Mariposa, que fue el Goya de actriz por Alas, ¿no? Y en cambio Alas fue una película que la sufrí mucho. Yo siempre digo, Alas porque era muy duro ese personaje, muy duro, esa madre tan tremenda, ¿no? Contra una hija, que yo tenía una hija de esa edad además. eh, pero yo sabía que estábamos haciendo una película muy, muy interesante. La sufrí mucho, pero sabía que estaba haciendo una película. Te das cuenta de eso. Y momentos, miradas, momentos. Yo siempre, normalmente, para mí siempre es mejor la primera toma. Yo, Ah, sí. sí, sí. Si es buena la primera, ah, nunca saldrá. Bueno, quizás la 35, pero eso nunca lo puedes hacer. Pues tiene algún punto espontáneo. Claro, tiene la verdad de la verdad. Luego ya empiezas a imitar, a querer intentar conseguir lo que habías hecho, ¿no? Y eso va recubriendo de capas algo que era muy puro. Cuando tú diriges a actrices en cine, no intentas, por lo tanto, repetir Hombre, mucho, no o intento repetir mucho, pero a veces tienes que repetir, sí. porque no solamente la actriz, ha de coincidir la toma buena de luz, de cámara, de movimiento, de sonido, de mil cosas, ¿no? ¿Y cómo tratas tú a tus actrices? Porque, claro, me imagino que has visto de todo. Hay poco el mito ese, que no sé si es cierto o no, del director despótico, que en algún momento no sé si has No, podido no, sufrir o no. no, pero Lo he sufrido más en teatro y hasta como coreógrafo. Los coreógrafos así, también. claro. Mundo del ballet. Era una época donde había un culto absurdo, piramidal, a la figura del director de teatro, de cine, del coreógrafo. La mitomanía un poco que decías antes, Esa ¿no? mitomanía absurda que yo nunca he sentido y que por lo tanto no he sufrido, porque en el momento que decían algo que tal, ya me había ido. O sea, no, por mi instinto ¿Cómo te habías anarquista, ido? anarquista de naturaleza. ¿Te No ibas del soporto. montaje? Claro, a mí al primer, no sé Adiós. qué, mm, Un grito, un grito. como bailarina, era muy jovencita y me acuerdo muy mucho de esto, ¿eh? Y claro, se para en seco también, pero claro, sabes que te la juegas, ¿eh? Pero, y en cine, pues directores que no se atreven a hablar con los actores, porque en el fondo nos tenían miedo. A mí hay directores que me lo han dicho, es que a mí los actores me dais un poco de miedo, porque claro, me decís cosas y me perturban. eh, hay de todo, y hay directores maravillosos, maravillosos. Pero también es verdad que en teatro pues había directores de estos que decías, por eso también te van haciendo el instinto de decir, es que tengo ganas de hacer lo que yo creo. Y hacerlo distinto cuando tú dirijas. Claro. Porque de repente te dicen unas cosas que dices, ¿qué me estás contando? Y tú tienes que hacerlo. Porque esa es la servitud que tiene nuestro oficio. Tú eres un peón de una amalgama de cosas para transmitir. Entonces, en el momento que te piden algo, tienes que hacerlo. Y a mí hay algo allí que no me va con mi carácter. Y yo reconozco que eso no, aunque lo he hecho y lo he hecho y lo que he podido, pero no me va.
Y cuando diriges, claro, el hecho de ser tu actriz, no sé si cuando quieres contar esto me gustaría o yo lo veo así, algún momento el camino más fácil es actuar, o sea, decirlo, de, mira, yo lo veo con esta frase, ¿y lo haces tú o no? Normalmente intento que no, porque yo lo haré a mi manera y el actor tiene que hacerlo a suya, ¿no? O la actriz. No, no. Intento, que es lo más difícil para un director, intentar explicar con palabras El tono, como que... claro, lo que falta o lo que sobra o lo que... No, hacer de pared, que para eso estás allí. El actor te da cosas y tú tienes que decir, ojo aquí, o bien, o tal, o no decir nada, o ya, pum, o tirar más. Depende de cada persona. Hay actores que les gusta, que les exiges más, y hay otros que los puedes asfixiar. Tienes que darte cuenta, ¿no? un poco la relación con los otros, con los hijos también que decías, ¿no? De cada persona es Cada distinta y hay persona es que distinta tienes que acercarse de una forma. y tienes que encontrar la manera, porque no te sirve el mismo. Y eso forma parte de este oficio de dirigir. O sea, ver cómo puedes ayudar. Mm, Por eso, dentro de una misma película hay actores que tienen una buena experiencia con el director. No, es que a mí me gusta que me exijan más, ¿no? Y hay otros que dicen, no, es que a mí en la que me dan 5 ya no sé por dónde estoy. Pues claro, es que yo lo entiendo todo, ¿no? Lo que decíamos antes, hay que enterarse un poco de cómo es cada uno, lo que necesita, ir viendo y a partir de ahí ir haciendo un caminito, ¿no? Conjuntamente porque hay algo de familia en todos los rodajes, en todas las obras, ¿no? Es una familia, te pasas muchas horas allí, o sea, Y hay ese momento también, me imagino, de indefensión también o de claro, fragilidad de los actores que tú conoces bien también, ¿no? claro. De Yo decir, todo se lo perdono a los actores porque sé muy bien lo difícil que es salir al ruedo o poner delante la claqueta, ¿no? Y dicen, acción, ¡pam! Todo el mundo se calla, tú te quedas solo. Has de emitir, has de saber la letra, has de ir al sitio, has de estar de verdad, no tienes que ponerte nervioso. O sea, estás a carne viva. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Porque los demás, los que estamos detrás, tenemos tiempo de reaccionar, ¿no? El actor, el emisor, en teatro o en cine, tiene que enfrentarse directamente con sus propios demonios y hacer. Hay algo bueno, que si te dedicas a este oficio, normalmente es porque en ese momento que tú te irías siempre para casa, que dices, ¿yo qué hago aquí? Dios mío de mi vida, me voy, ¿no? Antes de subir el telón, ¿no? Sabes que en ese momento te irías, pero cuando ya sube el telón y sales y ha pasado un minuto, ¡fua! Ya te sueltas y... claro, para la gente también que nos esté viendo y que en su vida diaria también le puede pasar ese momento de tensión previa a algo importante. mm, ¿Qué se puede hacer para nada, no sé, atravesarlo? atravesarlo. Nos decía Ana Ibáñez, estuvo aquí también, dice, es importante saber que eso está aquí, dice, y recordar, nos decía ella, situaciones anteriores en las cuales eso te ha salido bien. O sea, pensar Sí, que, sí, que sabes sí. hacerlo, ¿no? Y yo creo que, sobre todo, si tú estás en un sitio, has de confiar en que estás allí porque vales, porque tienes algo que contar. Esa confianza es la única que tienes que tener. Porque da igual si no te explicas de la forma maravillosa. Lo que es importante es lo que explicas, cómo lo explicas, si llegas, ¿no? A veces también en los actores dices, no, no has dicho exactamente el texto, da igual. O, o es que aquí me farfulla, da igual, es que estaba bien, ¿sabes? Hay verdad Hay ahí, hay, verdad. claro. Y Te lo... creo que en todos los aspectos es lo mismo, ¿eh? Mm. Eh, entonces, para mí lo único, porque luego pasarlo mal lo vas a pasar mal siempre. Y con la edad no va mejor. Con la edad tienes más conciencia de lo que tienes que hacer, de lo donde te puedes equivocar, de lo que te van a exigir, de ta, 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 ta. Todo Mm, eso está ahí en la cabeza. Claro. Yo he visto a grandes, grandes en los estrenos estar.
blancos como el papel, Claro. tirados al suelo, respirando, o sea, Que desde fuera dices, ¿cómo puede ser, no? claro, claro, entonces vas, te tiras, por eso digo, es que no hay O sea, fórmula. esos primeros minutos, no sé qué, hay terror siempre. Puede haber alguno que creo que existen, ¿no? Que dices, bueno, o puede ser que lleves ya pues 30 funciones o 40 y digas, pues, pues tal. Pero ese día, esos primeros días El estreno, esos días. donde sabes que va todo el mundo allí a criticar, Claro. a ver dónde te caes, a ver dónde te ¿A ti, equivocas. a partir de qué momento pues ya hacías el clic y ya entrabas en la función? Yo normalmente yo lo pasaba fatal, Sí. fatal. Pero normalmente, sí, a partir del minuto, Entonces, cuando te vuelves loco, que digo yo. soy Cuando te vuelves loco, sales y ya dices, venga, ya no piensas, Sí, que es muy bueno no pensar, ¿eh? sentir, Claro, porque tú el texto hacer, ¿no? Ya tienes no, que no dejar que pensar. fluya, la situación tienes que dejar que fluya a ella, ¿no? En el momento que, por ejemplo, hay actores que se pasan el texto antes de salir, digo, ¡oh! Y esto no, No, no lo aconsejo nunca. como los exámenes, ¿no? Claro, No porque hay te que vas a repasar. liar. Deja, ¿no? Sí, tienes que estudiar antes, no. Cada uno tiene su formulilla, pero en todo caso siempre es difícil. Y lo que tienes que saber es que eso se ha de pasar. No es agradable. No entiendo, la gente dice, ay, esas mariposas. No. Son más que mariposas, ¿eh? Hay que pasarlo, pero luego ya, ¡fum! Eso no, sí. Es lo mismo que el primer día de rodaje. Esto cuenta la anécdota esa que sabes de Sarah Bernhardt, Sí, conocida, ¿no? Que decía ¿cuál que es la era que...? antes de. Me he encontrado esa de que antes de salir a escena, Mm, pues está nerviosa y mm, había ya Sarah Bernhardt veterana, había una actriz joven que decía, pues no lo entiendo porque yo salgo y sí, no tengo ningún sí. problema. Y Sarah Bernhardt le Eso va con dijo, el talento. exacto, esa frase, tranquila, ya te llegará con el talento, con Claro, la responsabilidad. Claro, por claro, salir y pensar, bueno, me da igual claro. todo. Todos hemos sido jóvenes y hemos ido allí como quien va a fin de curso, ¿no? ¡Oh, qué bien me lo he pasado! Pero claro, cuando sabes que no vas a pasártelo bien, vas a ser excelente. Eso ya entra dentro y tú eres la primera crítica, ¿no? Que sabes cómo lo has hecho, dónde no has estado a la altura, bueno, y sabes lo que esperan de ti, y sabes que ya no eres una promesa, sino una realidad. Eso que decíamos al principio, ¿no? Sí, 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 toda esta Cuando ya, expectativa y cuando ya eres una realidad ya te perdonan mucho menos. hace poco aquí entrevistamos a Rosa María Calaf y Sí. dice, estoy en una muy buena etapa, dice, porque con los años me he quitado de encima lo superfluo, ¿no? ¿Tú piensas, con los años Yo, aprendes también a eso o no? O el balance entre trabajo, vida, reconocimiento, mezclar trabajo con... yo creo que en cada etapa he vivido, yo no me creí nunca. Yo con 24 años tuve la gran suerte de hacer un personaje maravilloso y fui muy conocida en toda España. Que yo creo que eso es un regalo, porque pocos personajes son tan bonitos como la columenta de la Plaza Diamante, ¿no? Pero, Y yo no, pero eras tímida tú. sí, ¿Cómo vivías la no fama? lo viví. Yo no, No. yo no, o sea, no, para mí significó poder vivir del cine. eh, claro, empecé a hacer cine sin parar, me gustaba hacer cine, pero había algo también de ir para de acá, para allá, de estar continuamente y tal, que yo no, o sea, me vino de golpe. Entonces, tampoco quería yo ser famosa, ni ser artista, ni ser, Te llegó. me llegó. Y entonces, por esta cosa de no ser nada mitómana, tampoco disfrutaba tanto de lo que me había llegado, ¿sabes? Estaba siempre más bien pensando qué me faltaba, no lo que tenía, ¿no? Y a veces me sentía excesivamente con la maleta debajo del brazo, ¿no? Y me sentía, no sé, soy hipercrítica siempre, no me sentía que estuviera, hombre, fue un momento bonito y de brillo, pero me di más cuenta quizá con el tiempo. Luego enseguida ya entré a formar parte de la realidad del oficio, ¿no? Por lo tanto, a tener mucha responsabilidad,
a tener mi compañía, a ser cabeza de cartel, a saber que no te perdonan nada, bueno, y entonces ya entras dentro bueno, de la realidad, ¿no? Cada etapa la vives de una manera y luego ya entré en otra etapa donde ya tenía ganas de contar mis cosas, que es en la que estoy ahora. Pero claro, ya llevo 23 años dirigiendo, 22. Em, mm, Nunca o sea, no tengo esta sensación de decir, no me... Creo que tendré que luchar mucho para seguir contando mis cosas. Ujú. Ahora sí que lo noto. eh, Porque tengo ganas de seguir contándolas y creo que es un momento donde tendré que pelear mucho para poder seguir contándolas. Eso sí que lo noto. Em, ¿Por qué? Porque hay que seguir peleando. No es fácil, bueno, para nadie es fácil para nadie es conseguir fácil. financiación Para y nadie es tirar. fácil, Hablamos antes de los Trueba que decían, bueno, es que he tenido que hipotecar mi casa para hacer una película, ¿no? pero Que bueno, dices, personas que tenéis directores, que tenéis ya un reconocimiento y que dices, bueno, siempre hay que ir, ¿no? claro, A levantar el siguiente proyecto. claro. Y luego es verdad que ahora afortunadamente, hemos abierto hemos roto ese techo de cristal de las mujeres directoras, guionistas, ¿no? Mm, y claro, han entrado a ser mujeres directoras muy buenas, que lo hacen muy bien, además de una manera con mucha personalidad, ¿no? Claro, y siempre es más atractivo el hecho de poder potenciar a la gente que entra. Por eso también es más fácil conseguir levantar una primera película que una décima película. Es más fácil porque hay más ayudas, etcétera. Pero también es por un sentimiento global, ¿no? De que parece que si a partir de una edad, ¿no? Yo creo que a partir de una edad es cuando estás mejor para poder contar historias, ¿no? Claro. Por tu experiencia, por tu energía, por tal. Pero tienes que apoyar en eso, porque parece que no es así. Ujú. Ahora hay como un cierto edadismo en este aspecto también, Sí, esta idea también de a veces de como de enfrentar de generaciones o enfrentar que siempre generaciones. ha habido de, ¿no? O Yo, no reconocer yo ahora a veces digo, tendré que hacer, o sea, he estado luchando continuamente contra un machismo desde que soy directora y desde que soy actriz, dice, y ahora me habré de enfrentar a un edadismo, digo, no me da la gana, digo, no, si es que no es eso, no es eso, es que no es eso, es que siempre quieren enfrentarnos. Y yo digo, a mí no me vais a enfrentar, pero dejar que todo el mundo pueda estar y valorar a todo el mundo en función de su capacidad, no en función de si es primera película o décima o está aquí o está allí. Por eso es muy bueno también que las películas, lo decíamos antes, tengan pues una vida larga también en plataformas, ¿no? Sí, Porque a veces pues te estás años trabajando y están pocos días en cartelera. Ahora pues las buenas compañías están en Filmin, también en HBO Max y en Movistar, están sí, las tres. están las Por lo, tres. por lo tanto, ¿cuál es la próxima? Porque empiezas a rodar ya en septiembre, ¿no? Empiezo a preparar la película en septiembre. Es la historia, me da un poco de cosa porque ya sabes que estas cosas Mejor no Pero, contar pero mucho. bueno, es una historia muy bonita que parte de una novela de Najat al-Hashmi Ujú. y que es la historia de una inmigrante, de su madre. La historia de su madre. Ujú. A partir de una novela suya. Sí, sí, sí. Y ahí estamos dándole. O sea, primero estrenaré Las Mans, esta obra, y luego ya cuando ya hemos estrenado, ya me meto de lleno en eso. Ujú. Que le tengo mucho respeto, porque hay que entender, igual que hice Lalia, con un máximo respeto, porque yo no soy marroquí, ni soy saharaui, ¿no? Pero sí que quiero entender muy bien, ¿no? Y respeto mucho. Por eso quiero involucrarme mucho y quiero hacerlo desde dentro muy bien y
y que lo que aporte yo tenga mucha verdad Ujú. para que pueda conectar muy bien con todo lo que explica la novela, ¿no? Porque de la novela, qué te cautivó? Bueno, a ¿Cuál es el mí título de la...? no es el mismo. La película se llamará Inma, seguramente, em, que es madre. Em, a mí me cautivaron dos cosas. Es la historia de una madre que llega en los 80 aquí con su hija, emigrante, sin saber leer y escribir, sin entender el idioma y enfrentándose a una cultura de choque totalmente diferente. Y le sale una hija que no quiere saber nada de la otra cultura. Ujú. O sea, es una historia de madre e hija, que todas las madres e hijas podemos identificarnos porque siempre hay la hija hay que matar al padre, ¿no? Eso es muy freudiano y Tienes que matar a hacer la tu madre. camino, Tienes que claro. hacer tu camino y tu camino va a estar alejado. Yo no quería ser como mi madre. Yo adoraba a mi madre. Y yo creo que es la mujer más buena que hay. Pero yo no quería ser como ella. Y yo entiendo que mis hijas busquen su camino, pero eso es un factor que pasa en todas las maternidades, o casi todas, ¿no? Y ahí hay algo que se cruza entre madre, hija y cultura y época, ¿no? Y ahí hay algo muy potente que explicar, sí. Pues Silvia Vamos a Moon, ver si lo hacemos bien. estamos llegando ya al final. Mm. ¿Cuál es el secreto de la vida? El secreto de la vida. La vida tiene muchos secretos, no tiene uno. Eh, la vida, para mí, el secreto que yo le he encontrado es disfrutar apasionadamente todo lo que puedas, hasta la tristeza. Si tienes una tristeza porque un amigo, porque una pareja, porque una madre, porque vívela, disfrútala, siente, porque lo único que lo tendrás es la capacidad de sentir cuando te vayas. Entonces siente. Yo lo que no entiendo es la gente que no quiere sentir. La gente que pasa como un autómata, ¿no? Que tiene una especie de piel de cocodrilo. Dices, ¿pero qué haces en esta vida? Aquí estamos para... Quiero decir con eso que aunque a veces estés triste, a veces estés mal, a veces estés que no entiendas nada, a veces te dé rabia lo que está pasando, todo eso forma parte de estar vivo. Y cuanto más vulnerable seas a esto, mejor, porque eres una persona abierta, sino abierta a compartir, a empatizar, a ayudar, a comprender. Para mí es el secreto de la vida, comprender el comportamiento humano, intentar entender. Y para eso hay que estar sintiendo. A veces vivir también incluso las situaciones malas, de atravesarlas, no evitarlas, ¿no? Porque a veces parece que estamos en una sociedad en la tristeza de la sociedad, todo eso no se habla, no se transitar por ello también, ¿no? Transitar por ello. Para mí no hay nada más regocijante que explicarle a una amiga lo mal que lo estás pasando y que la amiga te entiende. Ujú. Y que acabéis llorando a las dos. O riendo. O, O llorando primero y riendo o después, ¿no? llorando primero y riendo después. Claro. Eso es la vida. Sí, 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 sí. Y luego te vas para tu casa, para tu trabajo, para coger un avión con, con todo ese bagaje, con todo eso. Es que la vida es esto. Negarte a vivir la vida, eso es muy peligroso, porque entonces puedes llegar a no querer vivirla. Y luego también, si te da miedo que te hagan daño, pues entonces no harás nada. Claro, te haces una coraza, ¿no? Claro. Decir, una coraza para que no me hagan daño, pero bueno, no sentirás las cosas buenas, ¿no?
Te claro. pondrás una coraza, ¿no? Y estarás allí y dices, bueno, pues entonces es como un focus, ¿no? No sé, un vegetal. No, pues bueno, pues si te hacen daño no pasa nada, que uno se recupera, ¿no? Se pone una tirita y otra y luego eso te sirve para otra cosa y estamos aquí para desgastarnos, ¿no? Para desgastarnos. Como decía Fassbinder, ya dormiré cuando esté muerto. Pues Silvia Mon, ha sido un placer y hemos vivido con Igualmente. pasión Igualmente, con pasión. esta entrevista. Muchísimas gracias de verdad Gracias a y ti. hasta la próxima. Gracias a ti por provocarla. Gracias.